por supuesto, de este tema del retorno de connacionales, para ofrecernos una visión de lo que han sido todas estas conversaciones, todos estos contenidos. Vamos a convocar aquí al escenario al defensor delegado para los derechos de la población en movilidad humana de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Felipe Bernaza, quien hoy tuvo una maravillosa experiencia también aquí en las afueras de Medellín y pudo ser testigo una vez más de cerca de todos estos procesos en torno a los derechos humanos, que es en últimas lo que nos ha traído hasta aquí. Así que adelante y lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Erika. ¿Este es cuál? ¿Cualquiera? ¿Este es mejor? Bueno, pues en primera medida y como una postura de todo el trabajo que se ha venido haciendo durante estos 2 días, la Defensoría del Pueblo le apuesta a continuar estas estrategias de diálogo y de concertación, básicamente tratando de construir un proceso. Y en el proceso durante estos 2 días, durante los diferentes momentos, se concertaron algunos temas que nos parecen que son muy importantes y ante esto también unos desafíos que hay que ir desarrollando a través del tiempo. En primera medida y para empezar a concentrar, nosotros consideramos que todo lo que es la movilidad humana tiene que concebirse como una característica del ser humano y todos los procesos existentes de movilidad, tanto del exterior como del interior, tienen que construirse y tienen que analizarse, tanto leído por los diferentes ombudsperson que se encuentran en los territorios y también por la academia, por las diferentes personas que también se encuentran, por las instituciones y los gobiernos que se encuentran trabajando este tema. Con una característica también muy importante, y es que lo que vemos es que estas nuevas dinámicas migratorias que se evidencian en el mundo también están abrazadas por una característica de pobreza y una violencia, sobre todo en América Latina. Son personas que están inmersas en procesos de violencia, en su gran mayoría. Con base en esto, es una mirada muy importante que hay que empezar a hacer sobre garantía de derechos. Y con eso también es necesario empezar a caracterizar los diferentes dinámicas o las diferentes dinámicas de desplazamiento, para evitar tener una revictimización de las mismas personas que pueden ser víctimas de una dinámica especial. Y con base en eso, quisiera también mencionar características que no se han eliminado del escenario. Tenemos no solamente población migrante con necesidad de protección internacional que nos convoca en gran medida, sino que todavía se presentan situaciones de confinamiento y desplazamiento. Esto es importante identificarlo. Para darles una cifra clara, y tal vez no se mencionó, pero yo les voy a dar una cifra que es nuestra, y es el apoyo que hace el equipo de movilidad humana en todo el territorio colombiano. Nosotros tenemos un acompañamiento desde enero del 2019 a la fecha de 67 desplazamientos masivos. Eso nos enmarca que a pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno por acabar este flagelo de violencia por parte de grupos armados, todavía continúa esta dinámica evidenciando una situación de riesgo para la población. Sigue siendo Colombia un país generador de desplazamientos internos. Y sumado a eso, una dinámica que cada vez crece con una nueva estrategia que están tratando de utilizar, al parecer, los grupos armados, que es el confinamiento. Y aquí es un factor muy importante de que entender que el confinamiento no solamente es restricción a la movilidad, sino también es una revictimización que se hace a poblaciones. Los grupos armados están utilizando el confinamiento, presionando a las personas para que no se muevan de un sector, para evitar que se vuelvan visibles. Cuando llega un gran número de personas a otra ciudad, se evidencia que hay una problemática en un sector. Estos confinamientos, que principalmente son las comunidades étnicas, las principales víctimas de estos sucesos, son una nueva dinámica que hay que ponerle mucha atención y hay que empezar a caracterizar
dependiendo de las dinámicas y las características, así como todos los procesos migratorios que ocurren en las diferentes regiones no son iguales, y con una dinámica muy importante de atención y de poder, si se identifica en gran medida, poder avanzar en una garantía de derechos específica. También nos hemos dado cuenta que, aunque se han construido en la región algunas políticas migratorias restrictivas, estas políticas no garantizan que la población deje de migrar. Por el contrario, tendremos un gran número de población sin una característica de regularización, con una necesidad de garantía de derechos. Por lo cual hay que entender, y es importante que se entienda también en la región, de que las políticas restrictivas no son la solución, porque la gente de una u otra forma lo va a hacer. De igual manera es importante, y lo dijeron también, que la presencia de población migrante en un país no solamente es una problemática sobre la población, sino que también se convierte en una ventana de oportunidades. Una ventana de oportunidades para el progreso. Se ha evidenciado en otros países experiencias positivas, donde de una u otra forma hay que tomar estas experiencias existentes para poder empezar a construir un modelo y una política de movilidad humana clara y definida. Sumado a eso, también vemos que, aunque hay procesos de retorno, hay procesos de tanto retorno de desplazamiento interno como retorno de personas del exterior, sí hay una debilidad en los gobiernos, y no solamente en el gobierno colombiano, sino en los gobiernos de América Latina, y la debilidad es en la socialización. Tenemos una gran dificultad porque los colombianos, los venezolanos no conocen la ruta, ni los modelos de atención, ni los esfuerzos que también se han construido de la mano de los gobiernos para poder establecer una dinámica de ruta. Tan sencillo como no hay un conocimiento claro de cuál es la ruta específica de un ciudadano latinoamericano para solicitar asilo. Y en eso se ha avanzado mucho. Y esta es una dinámica también que hay que empezar a buscar de qué manera se clarifica, porque en la medida en que tengamos mayor claridad, o las personas tengan mayor claridad de estos procesos, cómo se deberían realizar, vamos a evitar en gran manera que personas se aprovechen de estas personas que les da temor acercarse a la institucionalidad por A, B o C, y que de una u otra forma realicen negocios y se revictimicen estas personas ante esta dinámica. Pero esto no nos marca más que otra cosa que múltiples desafíos, y múltiples desafíos de trabajar y continuar realizando procesos como este. Lo habían dicho, y esto es un inicio que está tratando de hacer la Defensoría para empezar a evidenciar y poner sobre el mapa que hay un tema del que hay que trabajar. El proceso de movilidad humana, las dinámicas y las garantías que hay que empezar a establecer en los gobiernos y en la región es un primer paso. Lo decía uno de los panelistas que me antecedió, que hay que buscar la manera de ampliar el rango, mayor población, no solamente un equipo experto, sino también de qué manera se socializa y se humaniza todas las dinámicas y los procesos que se tienen que garantizar. Por lo cual también es importante que estas dinámicas se generen no otra cosa que fortalecer espacios de cooperación entre países, porque no se logra nada estableciendo políticas de restabilización de derechos en un país si en los otros países no las van a hacer. Aquí lo único que estaríamos era generando situaciones que generarán algún tipo de dificultades a futuro. Una de las condiciones que se hablaron es no solamente el proceso de regularización, que es una dinámica de poder garantizar derechos, sino también con los procesos que hemos hecho al transcurso del tiempo, y donde podríamos decir que Colombia tiene experiencia, que es con nuestro desplazamiento interno. Aún nos falta avanzar en el acompañamiento y en el retorno de las personas desplazadas. Tenemos grandes dificultades en garantías de retorno a población étnica principalmente, donde no se cumplen los 3 fundamentos de voluntariedad, dignidad y seguridad.
Y tenemos una ley que no empezó ya, es una ley que ha avanzado, unas políticas del gobierno que se han instaurado en gran medida, pero aún nos falta avanzar y entender grandes dinámicas. Tenemos grandes retos con los nuevos gobiernos en el nivel local y también grandes necesidades de capacitar. Es necesario que los funcionarios conozcan todas las normativas y eso no puede ser una excepción de nadie. Aquí tenemos que evidenciar las dinámicas, pero más importante, la presencia de cada uno de ustedes y poner en evidencia el tema de movilidad humana y la necesidad de que se trabaje y se evidencie unas garantías de derechos que nos reconozcan no como colombianos ni como venezolanos, sino como seres humanos que de una u otra forma todos los países tendrían que buscar la manera de garantizar derechos. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco enormemente a todos los asistentes, defensor, a los asistentes que han venido desde el departamento de Antioquia, hemos escuchado muchas personas de la región, también por supuesto a quienes vinieron de otros departamentos del país y a quienes lo hicieron incluso desde el exterior. Hay otro evento que se está realizando de manera paralela, por eso algunos de los invitados internacionales que hoy han estado con el Defensor del Pueblo, con el señor Negret, pues no pudieron estar hoy con nosotros, pero para mí ha sido un placer haberlos podido acompañar a lo largo de estas 2 jornadas en este Seminario Internacional de Movilidad Humana, que es el primero que se realiza y ojalá vengan muchísimos más para que estos temas de la mayor importancia puedan ser discutidos, puedan ser socializados, como señalaba la personera de San Roque, claramente hay mucha información que si ustedes los desconocen, pues nosotros los periodistas mucho más, no tenemos ni la menor idea, entonces cómo lo podemos transmitir a la opinión pública, así que es muy valioso desde mi perspectiva este ejercicio que nos ha convocado estos 2 días e insisto que deberían poder abrirse todos estos espacios no solo aquí, sino en muchas otras regiones del país, para que los ciudadanos conozcan de estos temas y se conviertan en algo cotidiano, del día a día, para que seamos capaces no de naturalizar lo malo, sino de naturalizar lo bueno. Así que ha sido un gusto estar con ustedes, yo le agradezco a la Defensoría del Pueblo que me haya permitido estar aquí y a todos ustedes también muchísimas gracias por haberme permitido acompañarlos. Así que de esta manera y luego de la intervención del doctor Felipe Bernaza, damos por concluido este Seminario Internacional sobre Movilidad Humana. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Feliz regreso a los que nos vamos.